Los óxidos son compuestos que resultan de la reacción entre cualquier elemento de la tabla periódica y el oxígeno. Existen diferentes sistemas que se utilizan para nombrar los compuestos: el sistema tradicional, el sistema Stokes y el sistema estequiométrico, también conocido como sistemático Stokes. Dependiendo del tipo de elemento que reaccione con el oxígeno, se van a formar óxidos metálicos, que son los que resultan de la reacción entre un metal con el oxígeno. Estos óxidos también son llamados óxidos básicos porque cuando reaccionan con el agua forman hidróxidos o bases. En nuestra tabla periódica podemos observar que existe una línea quebrada, una escalera, que me va a permitir a mí identificar los metales de los no metales, porque todos los elementos que se encuentren de esa línea hacia la izquierda son los no metales, a excepción del hidrógeno, y todos los elementos que se encuentran desde esa línea a la derecha son no metales. Si el que reacciona con el oxígeno es un no metal, va a dar origen a los óxidos metálicos, también conocidos como óxidos ácidos. Estos óxidos reciben ese nombre porque cuando reaccionan con el agua forman ácidos. Anteriormente estos óxidos eran conocidos como anhídridos. En la nomenclatura tradicional hay diferencias entre los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, y además se van a presentar varios casos. En el caso de que el elemento tenga un solo número de oxidación, se va a escribir las palabras óxido seguida del nombre del metal. Vamos a ver algunos ejemplos. Nombrar por el sistema tradicional el Al2O3. En este caso me voy a ir a la tabla periódica y voy a ubicar el símbolo de la L. Al es un metal porque está de la línea quebrada hacia la izquierda. Su nombre, aluminio, y tiene un solo número de oxidación. Entonces, el nombre de este óxido va a ser óxido de aluminio. Veamos el siguiente ejemplo. MgO. Voy a la tabla, ubico el Mg, su nombre es magnesio, tiene un solo número de oxidación que es 2. Fíjense ustedes que acá, en el caso del óxido de aluminio, el aluminio tiene un 2, que es la valencia del oxígeno. Recordemos que cuando los elementos se unen para formar compuestos, ellos van a intercambiar sus números de oxidación, por lo que en el caso de los óxidos, el número que tenga el elemento siempre va a ser la valencia del oxígeno, y el número que tenga como subíndice el oxígeno va a ser la valencia del elemento que lo acompaña. Aquí podemos ver que la valencia del aluminio es 3 porque es el número que tiene el oxígeno. En este caso no hay números. Ya dijimos que en química se sobreentiende que es 1, pero en este caso no es 1 porque aquí debería estar el 2 del oxígeno. Lo que ocurrió es que hubo una simplificación de los números de oxidación. El nombre de este señor es óxido de magnesio. ¿Qué hacer cuando un elemento tiene dos números de oxidación? ¿Cómo saber cuándo está trabajando con uno o cuándo está trabajando con otro número? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la palabra óxido seguida de la raíz latina del elemento. Con el paso del tiempo, muchos elementos cambiaron sus nombres a la traducción en español, pero hubo otros que conservaron sus raíces latinas para efectos de la nomenclatura tradicional. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de elementos. En la guía tienen una lista de los elementos que cambian su raíz latina. Ahora bien, en el caso de que el elemento esté trabajando con el menor de sus números de oxidación, le vamos a colocar el sufijo oso. Y si está trabajando con el número de oxidación mayor, escribimos el sufijo ico. Vamos a nombrar los siguientes óxidos. El primero, FeO.
Me voy a la tabla periódica y ubico el Fe. Fe, su nombre es hierro y tiene como valencias, aquí yo veo 2,3, pero esto no quiere decir que sea un número decimal, sino que tiene dos números de oxidación o valencias, 2 y 3. Tengo que ver con cuál de los dos está trabajando en este compuesto. Tenemos que fijarnos, como les dije anteriormente, que los elementos intercambian números de oxidación y que aquí en el hierro debería estar escrito el 2 del oxígeno. Como no está escrito, aquí ocurrió una simplificación, por lo que debo multiplicar ambos subíndices por 2 para ver con qué número está trabajando el hierro. 2 por 1, 2. Quiere decir que el hierro está trabajando con el menor de los dos, porque entre 2 y 3 el 2 es menor. Tendría que escribir la palabra óxido seguida de la raíz latina del elemento. El hierro cambia a ferro y escribirle el sufijo oso. El nombre de este óxido sería óxido ferroso. Ahora vamos a ver en el caso del Fe2O3. Aquí sí aparece el 2 del oxígeno en el hierro, por lo que el hierro está trabajando con su número 3, que es el mayor. Escribo la palabra óxido, la raíz latina del elemento, pero le voy a escribir el sufijo ico porque está trabajando con el número de oxidación mayor. El nombre de este óxido es óxido férrico. Hay otros elementos, como el cromo y el manganeso, que tienen más de 3 números de oxidación. En el caso de estos elementos vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a escribir primero la palabra óxido. Vamos a ordenar los números de oxidación de menor a mayor. Si está trabajando con el menor de todos, vamos a escribir el prefijo hipo seguido de la raíz latina que le corresponde al elemento y el sufijo oso. Fíjense que todo está amarillo, quiere decir que todo va junto. En el caso de que esté trabajando con el siguiente menor, solamente vamos a colocar el sufijo oso, es decir, la palabra óxido, la raíz latina del elemento y el sufijo oso para el siguiente menor. Recordemos que si el elemento tiene 4 números de oxidación, va a tener 2 menores y 2 mayores. En el caso de que esté trabajando con el primer mayor, vamos a colocar óxido, la raíz latina del elemento y el sufijo ico. Si tiene 3, llegamos hasta acá. Pero en el caso de que hayan 4, vamos a escribir la palabra óxido, el prefijo per, la raíz latina del elemento y el sufijo ico. Fíjense que acá está todo verde. Quiere decir que todo esto verde va junto, va unido. Vamos a ver un ejemplo con los óxidos del cromo. En las tablas, dependiendo de la tabla, pueden ver que el cromo aparece 2, 3, 4, 5 y 6 en esta que yo tengo. Pero nosotros vamos a trabajar el cromo únicamente con sus números 2, 3 y 6. Así que pueden ir haciendo ese arreglo allí en sus tablas. Nombrar los óxidos para el cromo. Entonces el primero, CrO. Acá, nuevamente, no está el 2 del oxígeno, por lo que hubo una simplificación. Realmente, en este compuesto, el cromo está trabajando 2 por 1, 2, con su número de oxidación 2, que es el menor de todos. Como es el menor de todos, le corresponde todo lo que está en amarillo. El nombre de este señor va a ser óxido hipo, la raíz latina del cromo, que es crom, con el sufijo oso. Entonces, el nombre sería óxido hipocromoso. El siguiente ejemplo, Cr2O3. Aquí sí está apareciendo el 2, que es la valencia del oxígeno, por lo que el cromo está trabajando con el número 3,
que es el siguiente menor. Y le corresponde todo lo que es azul. El nombre de este señor es óxido, la raíz latina crom y el sufijo oso. Óxido cromoso. Y en el último caso, para nombrar el CrO3, fíjense que acá en el cromo no está el 2 del oxígeno, que sí está acá. Por lo que el cromo está trabajando realmente con el número de oxidación 6, porque 2 por 3 es 6. Le corresponde todo lo que está en rojo. El nombre de este señor es óxido crómico. Pueden notar que dependiendo de si al elemento que acompaña el oxígeno le aparece el 2 o no, de allí vamos a tener el número de oxidación o la valencia real del elemento. Acá podemos decir que es 1, pero realmente es 2 porque debemos multiplicar el número del oxígeno por 2. Aquí podemos decir que en los dos casos está trabajando con 3, pero fíjate que aquí aparece el 2 y aquí no. Entonces, como en este caso no aparece, yo debo multiplicar todo por 2. Y el número de oxidación real en este caso para el cromo es 6. En el caso de los óxidos no metálicos, se van a seguir las mismas reglas que para los óxidos metálicos, con la diferencia de que en lugar de escribir la palabra óxido, vamos a escribir la palabra anhídrido. Vamos a hacer unos ejemplos ya para resumir todo esto que acabamos de ver. Nombra los siguientes compuestos usando el sistema tradicional. El primer ejemplo, CaO. Voy a la tabla periódica. Ubico el Ca. Ca está acá, es un metal, le corresponde la palabra óxido, su nombre es calcio y tiene un solo número de oxidación que es 2. El nombre de este señor es óxido de calcio. Nuevamente, acá no está el 2 que es la valencia del oxígeno, por lo que hay una simplificación. En este caso no es tan importante porque el calcio tiene un solo número de oxidación. Vamos al siguiente ejemplo. Au2O. Ubico el Au en la tabla periódica. Au es un metal. Le voy a escribir primero la palabra óxido. Su nombre es oro y tiene dos números de oxidación, 1 y 3. Vamos a ver con cuál de los dos está trabajando. Como el oro tiene el 2 del oxígeno, y el oxígeno se sobreentiende que es un 1, está trabajando entonces con el número 1, que es el menor de los dos. Además, oro cambia a auro. El nombre de este óxido es óxido auroso. En el siguiente ejemplo vamos a tener el MoO3. Ubico el MO. Fíjense que MO es un solo elemento porque hay una letra mayúscula y una minúscula. Y el O es el oxígeno, que es una letra mayúscula nada más. Ubico el MO. El MO es un metal. Está de la línea quebrada hacia la izquierda. Su nombre es molibdeno. Y como él está debajo del cromo, él va a tener los mismos números de oxidación del cromo, que son 2, 3 y 6. Entonces yo voy a seguir el esquema que seguí para el cromo. ¿Qué prefijos, qué sufijos le voy a escribir acá? Vamos a ver. No aparece el 2 del oxígeno aquí en el molibdeno, por lo que en realidad este no es un 3, sino que es un 6. Si yo vuelvo a escribir todos los números de menor a mayor, me doy cuenta que le corresponde el sufijo ico y que el nombre de este señor es óxido molibdénico. En el último ejemplo vamos a nombrar el Cl2O7.
Voy a la tabla periódica y ubico el Cl. Cl es un no metal. Entonces, primero voy a escribir la palabra anhídrido. El nombre de este señor es cloro y tiene 4 números de oxidación, 1, 3, 5 y 7. En este caso, el cloro está trabajando con el número 7, porque el 2 está acá, entonces él trabaja directamente con el número 7. Le toca, cuando yo ordeno los 4 números, le toca todo lo que es verde. Entonces va a ser anhídrido, porque es un no metal, per, porque le corresponde porque es el mayor de todos, clor, la raíz latina, y el sufijo ico. El nombre de este señor entonces es anhídrido perclórico. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar por el Classroom, que yo por allí se las voy a estar respondiendo. Como siempre, me despido con una frase, en esta oportunidad desde Platón, y dice que el que aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siempre.